Curaciones mentales en la antigüedad. A lo largo de los siglos, los hombres de todas las naciones han creído que en algún lugar residía un poder curativo que restablecería la normalidad de las funciones y sensaciones del cuerpo humano. Creían que este extraño poder podía ser invocado bajo ciertas condiciones y que el alivio vendría a continuación. La historia de todas las naciones presenta testimonios de esta creencia. En la historia primitiva del mundo, se decía que el poder de influir secretamente en los hombres, para bien o para mal, lo poseían los sacerdotes y los santones. Se creía que la curación de los enfermos era un poder directamente otorgado por Dios, y los métodos y procesos de curación variaban en todo el mundo. Los procesos de curación adoptaban la forma de súplicas a Dios acompañadas de diversas ceremonias, encantamientos, amuletos, talismanes, anillos, reliquias e imágenes. Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes administraban fármacos al paciente y le practicaban sugestiones hipnóticas antes de que se durmiera, diciéndole que los dioses le visitarían mientras dormía. A esto le siguieron muchas curaciones. Obviamente, todo esto era obra de potentes sugestiones mentales. Después de llevar a cabo muchos rituales misteriosos, los fieles de la diosa Hécate afirmaban tener visiones de ella en sus sueños, siempre y cuando antes de dormir la hubieran invocado mediante rezos. Se les ordenaba mezclar lagartijas con resina, incienso y mirra, y machacar todo ello al aire libre. En muchos casos se registraron curaciones tras este grotesco procedimiento. Estos extraños procedimientos, como se mencionó en las ilustraciones dadas, favorecieron la sugestión y la aceptación de estas personas a través de su subconsciente. En realidad, en todas estas curaciones, la mente subconsciente del sujeto era la verdadera sanadora. En todas las épocas, los curanderos han obtenido resultados notables en casos en los que la pericia médica había fracasado. Es algo digno de reflexión. Los curanderos en diferentes partes del mundo realizan sus curaciones debido a la creencia ciega del enfermo, lo cual libera el poder curativo presente en su mente subconsciente. Muchos de los remedios y métodos utilizados son bastante peculiares y fanáticos, lo que estimula la imaginación de los pacientes y genera un estado emocional de excitación. Este estado mental facilitaba la sugestión y era aceptado por la mente consciente y el subconsciente del enfermo. Este tema se desarrollará en el próximo capítulo. Relatos bíblicos sobre el uso de los poderes subconscientes. Los escritores nos dicen que creamos y aceptemos el hecho de que nuestro deseo ya se ha realizado y cumplido, que está completado y que su realización se concretizará en el futuro. El éxito de esta técnica se basa en la convicción de que el pensamiento, la idea o la imagen son un hecho en la mente. Para que algo tenga resultados en la mente es necesario creer firmemente en su existencia. Unas pocas palabras son suficientes para hacer uso del poder creativo del pensamiento. La idea, plan o propósito es tan real como una mano o un corazón. Al seguir la técnica bíblica, eliminarás completamente de tu mente las condiciones, circunstancias o cualquier cosa que te genere contingencias adversas. Estás plantando una semilla en la mente, la cual germinará y echará frutos. La condición primordial de Jesús era la fe. Una y otra vez se lee en la Biblia: según tu fe serás juzgado. Si siembras un determinado tipo de semillas en la tierra, sabes que crecerán de acuerdo a su especie. Este es el camino de las semillas. Confiando en las leyes del crecimiento y la agricultura, sabes que las semillas se desarrollarán según su especie. La fe, tal como se menciona en la Biblia, es una forma de pensar, una actitud mental, una certeza interior. En pocas palabras, es saber que la idea que aceptas plenamente en tu consciente se plasmará en tu subconsciente. La fe es, en cierto sentido,
aceptar como cierto lo que la razón y los sentidos niegan. Es dejar de lado la mente consciente, pequeña, racional y analítica, y adoptar una actitud de confianza ante el poder de la mente subconsciente. Un ejemplo clásico de la técnica bíblica se registra en Mateo 9, del 28 al 30. Cuando entró en una casa, se le acercó un ciego a Jesús y éste dijo: ¿Creéis que puedo curarlo? Le contestaron: Sí, maestro. Luego les tocó los ojos diciendo: Que se haga según vuestra fe. Y se le abrieron los ojos al ciego. Jesús les ordenó: Miren, y que nadie lo sepa. Puedes ver que Jesús estaba, en realidad, apelando a la cooperación de la mente subconsciente de los ciegos. Su fe era su gran expectativa, su sentimiento interior, su convicción interna de que algo milagroso ocurría y que su oración sería respondida. Y así fue. Esta es la técnica de curación que se ha consagrado con el tiempo, pues es utilizada por todos los grupos de curación, independientemente de su afiliación religiosa. Con las palabras, que nadie lo sepa, Jesús ordena a los pacientes recién curados que no hablen de su curación, porque podrían ser objeto de las críticas de los incrédulos. Esto podría contrarrestar los beneficios recibidos y volver a contaminarlo de miedo, duda y ansiedad. Cuando los enfermos acudían a Jesús para ser curados, en verdad eran curados por su fe y por su mente subconsciente. Todo lo que decretaba, la gente lo sentía como una verdad absoluta. Él y las personas que necesitaban ayuda compartían la misma mente subjetiva y confiaban en el poder curativo de Jesús. Las curaciones resultantes eran la respuesta automática al estado mental interno. Su mando apelaba a la mente subconsciente de las personas, a su sentimiento y confianza absoluta. Milagros en varios santuarios del mundo. Es un hecho comprobado que se han producido curaciones en varios santuarios del mundo. Personalmente, he visitado varios santuarios famosos de Japón. En el santuario llamado Diabutsu, hay una gigantesca imagen de Buda hecha en bronce. Está sentado con las manos cruzadas y la cabeza inclinada en actitud de profundo éxtasis contemplativo. Este Buda tiene una altura de 12 metros y es venerado con ese nombre. Presencié cómo muchos jóvenes y ancianos hacían ofrendas a sus pies. Colocaban dinero, frutas, arroz y naranjas. Se encendían velas, se quemaba incienso y se recitaban plegarias. El guía explicó el comportamiento de un joven que murmuraba y depositaba 2 naranjas como ofrenda. También encendió una vela. El guía dijo que la muchacha había perdido la voz y que se la habían devuelto en el santuario. Le expresaba su gratitud a Buda por haberle devuelto la voz. Tenía una fe sencilla. Sabía que Buda restauraría su capacidad de cantar si cumplía con los rituales, si ayunaba y realizaba ciertas ofrendas. Todo esto contribuyó a fortalecer su fe, ya que condicionó su mente hasta el punto de creer en ello. Su subconsciente respondió a su creencia. Para ilustrar mejor el poder de la imaginación, relataré el caso de un pariente mío que tenía tuberculosis. Sus pulmones estaban gravemente enfermos. Su hijo decidió hacer algo por su padre. Llegó a Perth, Australia, donde vivía su padre, y le dijo que había conocido a un monje. Este monje le vendió un supuesto trozo de la cruz donde murió Jesús. El monje solo cobró $500. Le contó a su padre que muchas personas se curaban simplemente al tocar la cruz. Esto avivó la imaginación de su padre, quien le quitó el objeto, lo colocó sobre su pecho y rezó en silencio. Por la mañana estaba curado. Todas las pruebas de la clínica dieron negativo. Por supuesto, la madera no lo curó, pues su imaginación y la expectativa de una curación perfecta. La imaginación se unió a la fe o al sentimiento subjetivo, y eso dio como resultado la curación.
El padre nunca se enteró del truco que le habían armado. De haberlo sabido, habría sufrido una recaída. Quedó completamente curado y falleció muchos años después, a los 89 años. Un principio curativo universal. Las diversas escuelas de curación obedecen los mismos patrones. La conclusión es que debe existir un principio subyacente común a todos ellos. Este principio, sin duda, es la mente subconsciente y la fe. Conviene ahora recordar las siguientes verdades fundamentales. En primer lugar, posees funciones mentales separadas. Una es la mente consciente y la otra es la mente subconsciente. En segundo lugar, tu mente consciente es receptiva al poder de la sugestión. Además, el subconsciente controla las funciones, condiciones y sensaciones del cuerpo. Estoy casi seguro de que todos los escuchas de este audiolibro saben que durante una sesión de hipnosis se puede sugestionar a las personas e inducirlas a tener determinados síntomas y enfermedades. Por ejemplo, un sujeto, en estado hipnótico, puede desarrollar fiebre alta, cara enrojecida y escalofríos. También se puede sugerir a una persona que tiene parálisis y no puede caminar. A modo de ilustración, puedes sostener un vaso de agua fría bajo la nariz del hipnotizado y decirle: «Esto está lleno de pimienta, huélelo». El sujeto estornudará. ¿Crees que le hizo estornudar el agua o la sugestión? Si un hombre dice que es alérgico a la ortiga, puedes colocar una flor artificial delante de su nariz y decirle que es ortiga. Representará los síntomas alérgicos habituales. Esto indica que la causa de la enfermedad está en la mente. La curación de la enfermedad también puede tener lugar mentalmente. Asimismo, se producen curaciones notables a través de la osteopatía, la quiropráctica y la naturopatía, así como a través de las diversas religiones en el mundo. Sin embargo, es obvio que todas estas curaciones se producen a través del subconsciente, el único y verdadero sanador que hay. Piensa en esto. Tu cuerpo se cura a sí mismo cuando, al afeitarte, te produces un corte en el rostro. El cuerpo sabe exactamente qué hacer. El médico trata la herida y dice: «La naturaleza se encargará de la curación». La naturaleza es la ley natural. Es la ley de la mente subconsciente o autoconservación, que es la función de la mente subconsciente. El instinto de autoconservación es la primera ley de la naturaleza. Tu instinto más fuerte también es el más potente de las autosugestiones. Teorías muy diferentes. Sería tedioso y poco provechoso discutir acerca de las teorías propuestas por las sectas religiosas y grupos de oración. Hay muchos que afirman que su teoría es la correcta solo porque produce resultados. Esto, como se explicará en este capítulo, no es cierto. Existen diversos tipos de curación. Franz Anton Mesmer, un médico austriaco, 1734-1815, radicado en París, descubrió que, al aplicar imanes en el cuerpo de personas enfermas, se lograban curaciones sorprendentes. También llevó a cabo tratamientos curativos utilizando vidrios y metales. Dejó de utilizar esta forma de curación y afirmó que sus curaciones se debían al magnetismo animal, ya que los efectos se proyectaban del curandero al paciente. A partir de entonces, su método para curar enfermedades fue el hipnotismo, denominado mesmerismo en aquella época. Otros médicos decían que todas sus curaciones se debían a la sugestión y nada más. Todos estos psiquiatras, psicólogos, osteópatas, quiroprácticos, médicos y pastores de iglesias recurren a la mente subconsciente. Cada uno, de manera individual, puede afirmar que las curaciones se deben a sus enfoques y pensamientos. Pero el proceso de toda curación es una actitud mental definida, positiva, una actitud interior. Es decir, una actitud de apertura hacia la fe.
La curación se debe a una expectativa cargada de fe, que actúa como una poderosa sugestión para que la mente subconsciente libere sus facultades curativas. Un hombre no cura mediante poderes ocultos. Cada uno puede tener su propia teoría o método, pero existe un proceso de curación común: la fe. Existe un único poder curativo: la mente subconsciente. Elige la teoría y el método que prefieras. Puedes estar seguro de que, si no tienes fe, nunca obtendrás resultados. Puntos de vista de Paracelso. Paracelso, famoso alquimista y médico suizo, que vivió entre 1493 y 1541, fue un famoso sanador en su época. Afirmó lo que hoy es un hecho científico evidente: sea real o falso el objeto de tu fe, igual tendrás los mismos efectos. De acuerdo a su afirmación, si yo creo en la estatua de San Pedro de la misma manera que había creído en San Pedro como persona, obtendría los mismos efectos. Pero esto se consideraría como superstición. La fe, en cambio, produce milagros. Ya sea fe verdadera o falsa, siempre producirá prodigios. Las opiniones de Paracelso fueron defendidas, en el siglo XVI, por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano y contemporáneo de Paracelso. Dijo lo siguiente: podemos concebir los maravillosos efectos que la confianza y la imaginación producen, especialmente cuando ambas cualidades son recíprocas entre los sujetos. Las curaciones atribuidas a ciertas reliquias son el efecto de la imaginación y la fe. Los charlatanes y los filósofos saben que los enfermos, aun si se les rezaran a los huesos de un santo o de un desconocido cualquiera, curarían igualmente, porque su fe es poderosa en esas reliquias. Entonces, si crees en los huesos de los santos como medio de curación, o si crees en el poder curativo de ciertas aguas, experimentarás resultados, porque has sugestionado tu mente subconsciente. Es esta última la que lleva a cabo la curación. Experimentos de Bernheim. Hippolyte Bernheim, profesor de medicina de Nancy, Francia, 1910-1919, afirmó que la sugestión de médico a paciente se ejercía a través de la mente subconsciente. Bernheim cuenta la historia de un hombre con parálisis en la lengua, que no había cedido a ningún tratamiento. Su médico le dijo que tenía un nuevo instrumento con el que podía curarle. Introdujo un termómetro de bolsillo en la boca del paciente. El paciente imaginó que ese instrumento iba a salvarlo. A cabo de unos instantes, exclamó que podía mover la lengua de nuevo. Entre los numerosos casos, continúa Bernheim, se encontrarán hechos similares. Vino a mí una joven que había sufrido una pérdida total del habla durante 4 semanas. Después de confirmar el diagnóstico, les dije a mis alumnos que la pérdida del habla podía desaparecer mediante la aplicación de electricidad, la cual podía actuar como canal sugestivo. Pedí el aparato de inducción, puse el aparato en su laringe, moví un poco y dije: ahora puedes hablar en voz alta. En un instante le hice decir A, luego B, y luego María. Continuó hablando con claridad. La pérdida de voz había desaparecido. Bernheim mostró el poder de la fe y la expectación del paciente, que actúan como poderosas sugestiones para la mente subconsciente. Producir una ampolla por sugerencia. Bernheim afirma que le produjo una ampolla en la nuca a un paciente, quien creó que le estaban aplicando un esparadrapo caliente, cuando en verdad era solo un pañuelo húmedo. Esto fue confirmado por los experimentos y experiencias de muchos médicos, en muchas partes del mundo, quienes no dejan lugar a dudas de que los cambios son una posible sugestión para los pacientes. La causa de los estigmas sangrientos.
En la ley de los fenómenos psíquicos de Hudson se afirma lo siguiente. Las hemorragias pueden ser inducidas en ciertos sujetos por medio de la sugestión. El doctor M. Bourru puso a un sujeto en estado sonambúlico y le dio la siguiente sugestión. A las 4 de esta tarde, después de la hipnosis, vendrás a mi despacho. Te sentarás en el sillón, cruzarás los brazos y tu nariz empezará a sangrar. A la hora indicada, el joven hizo lo que se le había ordenado. Varias gotas de sangre comenzaron a fluir de sus fosas nasales. El texto continúa así. En otra ocasión, el mismo investigador trazó el nombre del paciente en ambos antebrazos con un instrumento. Luego, cuando el paciente estaba en estado de trance, le dijo: a las 4 de esta tarde, se dormirá, y sus brazos sangrarán en las líneas que he trazado. Luego escribirá su nombre con letras hechas de sangre. A las 4 se le durmió. La sangre comenzó a brotar del brazo izquierdo y también en varios lugares de la herida. Las letras seguían siendo visibles 3 meses después, aunque poco a poco se habían ido desvaneciendo. Estos hechos demuestran la exactitud de las proposiciones expuestas anteriormente, la susceptibilidad de la mente al poder de la sugestión y el perfecto control que la mente subconsciente ejerce sobre las funciones, y nos da ejemplos reveladores. Todos los fenómenos anteriores ilustran las condiciones anormales producidas por la sugestión, y son una prueba de que el hombre es lo que piensa e imagina. Revisión de los puntos de curación. 1. Recuerda que el poder curativo está en tu mente consciente. 2. La fe es como una semilla plantada en la tierra. Crece según el terreno donde se implante. Una vez plantada, debes regar y abonar la semilla. 3. Si tienes una idea para un libro, un invento o una obra de teatro, tu mente toma esas ideas como objetos reales. Cree en la realidad de tu idea, plan o invento, y al hacerlo, se materializará. 4. Al orar por otro, tu conocimiento de integridad, belleza y perfección puede cambiar los patrones negativos del otro y producir resultados maravillosos. 5. Las curaciones milagrosas son el resultado de la combinación entre imaginación y fe ciega, las cuales actúan sobre la mente subconsciente. 6. Toda enfermedad se origina en la mente. Nada aparece en el cuerpo, a menos que exista un patrón mental. 7. Los síntomas de casi cualquier enfermedad pueden ser inducidos mediante la sugestión. Esto demuestra el poder del pensamiento y su influencia en el cuerpo y la mente. 8. Solo hay un proceso de curación: la fe. Solo hay un poder curativo: tu mente subconsciente. 9. Tanto si el objeto de tu fe es real o no, obtendrás resultados. Tu mente subconsciente responde al pensamiento y lo materializa. Asume la fe como un pensamiento más. Eso será suficiente para obtener resultados. Curaciones mentales en tiempos modernos. A todos nos preocupa, sin duda, la curación física y la solución de los problemas humanos. Las preguntas sobre qué es lo que cura y dónde reside ese poder son cuestiones que todos se plantean. La respuesta es que este poder curativo está en la mente subconsciente de cada persona, así como en el cambio de la actitud mental de la persona. Ningún practicante de ciencias mentales o religiosas, psicólogo, psiquiatra o médico, ha curado jamás a un paciente. Hay un viejo refrán que dice: el médico trata la herida, pero Dios la cura. El psicólogo o psiquiatra trabaja para eliminar los bloques mentales del paciente, permitiendo que el principio curativo despierte y restaure la salud. Del mismo modo, el cirujano elimina el bloqueo físico y permite que las corrientes curativas funcionen con normalidad.
Ningún médico, cirujano o practicante de ciencias mentales puede afirmar que curó al paciente. El verdadero poder curativo tiene muchos nombres: naturaleza, vida, Dios, inteligencia, poder subconsciente. Como se ha señalado anteriormente, hay muchos métodos diferentes para eliminar los bloqueos mentales, emocionales y físicos. Estos métodos inhiben el flujo vital curativo que nos anima a todos. El principio curativo que reside en la mente subconsciente puede, si es adecuadamente dirigido, curar la mente y el cuerpo. Este principio curativo está presente en todos los seres humanos, sin importar su credo, color o raza. No es necesario pertenecer a una iglesia en particular para utilizarlo. Está disponible para todos. Tu subconsciente curará la quemadura o el corte en tu mano, aunque seas ateo o agnóstico. El procedimiento moderno se basa en que la inteligencia y el poder de tu mente subconsciente responden al poder de la fe. El paciente o ministro de la ciencia mental sigue el mandato de la Biblia. Es decir, se relaja, se deja llevar y piensa en la infinita presencia sanadora que hay en la palabra. Cierra la puerta de su mente a todas las distracciones externas, así como a las apariencias, y luego, en silencio, pronuncia su petición o deseo a su mente subconsciente. Poco después, se da cuenta de que su inteligencia le responderá de acuerdo con sus necesidades específicas. Es maravilloso saber esto. El fin deseado puede hacerse realidad. El principio vital responderá a tu elección consciente y a tu petición consciente. Este es el verdadero significado de ese dicho. Cree que has recibido y recibirás. Un proceso de curación. Solo hay un principio curativo universal que opera a través de todo lo que está vivo. Este principio opera en los reinos animal, vegetal y mineral, y garantiza la ley de crecimiento. El hombre es consciente de este principio y puede dirigirlo para beneficiarse de innumerables maneras. Existen diversos enfoques, técnicas y métodos para utilizar el poder universal, pero solo hay un proceso de curación que prevalece: la fe. La ley de la fe. Todas las religiones del mundo son formas de creencia. Estas creencias se explican de muchas maneras. La ley de vida es una creencia. Lo que creas acerca de ti mismo, de la vida y del universo, tiene un impacto en tu experiencia. Se manifiesta en tu realidad y en tus creencias. La creencia es un pensamiento depositado en la mente. Hace que el poder de tu subconsciente se distribuya a todos los ámbitos de tu vida. Debes darte cuenta de que la Biblia no se refiere a tus creencias en rituales, ceremonias, formas, hombres o cosas. La Biblia te está hablando de creencia en sí misma. Creer es simplemente un pensamiento de tu mente. Es una tontería creer en algo que te hará daño o te perjudicará. Recuerda, no es la cosa en la que crees la que te hará daño, sino la creencia o pensamiento depositados en tu mente. Todas las experiencias, acciones y acontecimientos de tu vida no son más que reflejos de tu pensamiento. La terapia de la oración es la función combinada de la mente consciente y subconsciente. La terapia de oración es la función sincronizada, armoniosa e inteligente de los niveles consciente y subconsciente de la mente. Es una técnica dirigida específicamente a un propósito definido. En la terapia de oración científica, es importante comprender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Confías en la ley de la curación y te comprometes con ella. Suele utilizarse el término tratamiento mental para referirse a esta práctica. Otro término empleado es oración científica. En esta terapia de oración, eliges una determinada idea o imagen mental que deseas experimentar. Te das cuenta de tu capacidad para transmitir esta idea a tu subconsciente, ya que asumes
que la realidad de ese estado, a medida que permanezcas fiel a tu actitud mental, tu oración será respondida. La terapia de oración es una acción mental que está definida para un propósito específico. Supongamos que decides solucionar una determinada dificultad mediante esta terapia. Eres consciente de que tu problema es causado por pensamientos negativos, que están alojados en tu subconsciente y en tus miedos, y que si consigues limpiar tu mente de ellos, obtendrás la curación. Por lo tanto, confía en el poder curativo de tu mente subconsciente. Debes recordar constantemente su infinito poder, así como su capacidad para sanar cualquier enfermedad. A medida que reflexiones sobre estas verdades, tu miedo comenzará a disolverse, y el recuerdo de estas verdades corregirá las creencias erróneas. Da gracias por esta curación y luego mantén tu mente alejada de las dificultades. Después de un intervalo de tiempo, reza de nuevo. Mientras rezas, rechazas firmemente las condiciones negativas y destructivas. Al rezar, permites que la curación se perfeccione. Mantienes una actitud de confianza en la curación. Esta actitud mental produce armonía en la mente consciente y subconsciente, y el poder curativo se libera. La curación por la fe. ¿Qué significa y cómo funciona? Lo que popularmente se denomina curación por la fe no es la fe mencionada en la Biblia. Ese tipo de fe es una interacción entre la mente consciente y subconsciente. Un sanador por fe es aquel que realiza curaciones sin tener un conocimiento científico real de los poderes y fuerzas involucrados, y puede tener un don especial para curar. Los vudús de Sudáfrica y otras partes del mundo pueden curar mediante encantamientos. Una persona puede curarse tocando huesos de santos o cualquier otra cosa que haga que los pacientes crean en el método o proceso. Cualquier método que te permita mudar del miedo a la fe y la expectación puede conducirte a la curación. Existen muchos métodos curativos, y cada uno de ellos afirma que su teoría personal produce resultados. Por lo tanto, considera qué es lo correcto. Recordarán que hablamos de un médico suizo llamado Franz Anton Mesmer. En 1776, se atribuyó muchas curaciones al tocar cuerpos enfermos con imanes artificiales. Posteriormente, Franz Mesmer dejó de utilizar los imanes y desarrolló la teoría del magnetismo animal. Según él, este era un fluido que impregnaba el universo, pero que tenía una mayor actividad en el organismo humano. Afirmaba que el fluido magnético que salía de él hacia sus pacientes podía curarlos. La gente acudía a él y se producían curaciones maravillosas. Mesmer se trasladó a París y, mientras estuvo allí, el gobierno formó una comisión compuesta por médicos y miembros de la Academia de Ciencias, con el fin de analizar sus métodos. Uno de los miembros de esta comisión era Benjamin Franklin. El informe admitió los hechos principales alegados por Mesmer, pero sostuvo que no había pruebas que demostraran la verdad de sus teorías, y que los efectos se debían a la imaginación de los pacientes. Poco después, Mesmer se exilió y murió en 1815. Poco después, el Dr. Bright se comprometió a demostrar que el fluido magnético no tenía nada que ver con las curaciones de Mesmer. El Dr. Bright descubrió que podía inducir a los pacientes a un estado de sueño hipnótico a través de la sugestión, durante la cual se producían muchos de los fenómenos atribuidos a Mesmer. Todas estas curaciones fueron producidas por la imaginación activa de los pacientes, junto con una poderosa sugestión de sus mentes subconscientes. Todo esto podría clasificarse de fe ciega, ya que en aquella época no se sabía la causa de las curaciones. La fe subjetiva y su significado. Recuerda esa proposición que no necesita ser repetida. La mente subjetiva o subconsciente de un individuo es tan susceptible de ser controlada por uno mismo como por otros. De esto se deduce que, cualquiera que sea la creencia,
si asume tener fe o no, su mente subconsciente será controlada por sus sugestiones. La fe en las curaciones mentales es una fe subjetiva, y se logra al detener la resistencia entre la mente objetiva y consciente. En la curación del cuerpo, es deseable asegurar la fe de la mente consciente y subconsciente. Sin embargo, no siempre es esencial si entras en un estado de pasividad y receptividad, o si diriges la mente y el cuerpo a un estado de somnolencia. En este estado, tu pasividad se vuelve receptiva a las impresiones subjetivas. Recientemente, un hombre me preguntó, ¿cómo es posible que haya experimentado una curación a través de un sacerdote? Cuando me dijo que las enfermedades no existen y que la materia no existe, no podía creerlo. Este hombre pensó al principio que insultaban su inteligencia y protestó contra un absurdo tan palpable. Se colmó con palabras tranquilizadoras y se le indicó que adoptara una actitud completamente pasiva, sin hablar ni pensar en nada por el momento. El sacerdote también asumió una actitud pasiva y dijo en silencio, durante una media hora, que este hombre tendría perfecta salud, paz, armonía y plenitud. Sintió un inmenso alivio y recuperó la salud. Su fe se había manifestado por su pasividad al tratamiento y las sugerencias de perfecta salubridad que le impartieron. Las dos mentes subjetivas estaban entonces en relación. El ministro no se veía afectado por las sugestiones contradictorias del paciente, que surgían de la duda objetiva sobre el poder del sanador o la validez de la teoría. La resistencia de la mente consciente se reduce al mínimo y los resultados se suceden. La mente subconsciente, necesariamente controlada por esta sugestión, ejerce sus funciones de acuerdo con ella y se produce la curación. El significado de la ausencia de tratamiento. Supongamos que te enteras de que tu madre está enferma en una ciudad y que tú vives en otra. Tu madre no estaría físicamente presente, pero podrías rezar por ella. La ley creativa de la mente sirve y hará el trabajo. Su respuesta es automática. El tratamiento tiene como objetivo producir una comprensión interna de la salud y la armonía del paciente. Esta comprensión interior, al actuar a través de la mente subconsciente, también influye en la mente creativa. Tus pensamientos de salud, vitalidad y perfección operan a través de la única mente subjetiva universal. De esa manera, establecen una ley de movimiento subjetivo de la vida, que se manifiesta a través de la curación del cuerpo. En la mente no hay tiempo ni espacio. La mente solo opera en sí misma, esté donde esté. En realidad, no hay tratamiento opuesto al del presente. En vano intentarás retener pensamientos o eliminarlos. Es un movimiento consciente, y a medida que te vuelves consciente de la salud, bienestar y relajación, estas cualidades resucitarán y tendrás resultados. El siguiente es un ejemplo de tratamiento ausente. Recientemente, una oyente de nuestro programa de radio en Los Ángeles hizo esta oración por su madre. La sanación está justo donde está mi madre. Su estado físico es un reflejo de su vida mental, como sombras proyectadas en una pantalla. Para cambiar las imágenes en la pantalla, hay que cambiar la bobina de proyección. Su mente es la bobina de proyección y tiene la capacidad de proyectar imágenes de plenitud, armonía y salud. La presencia sanadora, que creó el cuerpo de mi madre y todos sus órganos, está ahora saturando cada átomo de su ser, y un río de paz fluye a través de las células de su cuerpo. Los médicos son guiados y dirigidos con mano maestra, y sabrán hacer lo correcto. Sé que la enfermedad no es real. Si lo fuera, nadie se curaría. Me alineo con el principio del amor y la vida, y sé que la armonía, la salud y la paz volverán al cuerpo de mi madre. Rezó varios días lo mismo. Su madre experimentó una notable mejoría en cuestión de semanas, lo cual sorprendió a los médicos.
Este último la felicitó por su gran fe en Dios. La curación por la madre puso en marcha la ley creativa de la mente. Se manifestó a través de su cuerpo y obtuvo armonía y sosiego. Lo que la hija consideraba cierto en su madre, se materializaba en ella a través de la experiencia mental. Liberar la acción cinética del subconsciente. Un amigo psicólogo me contó que uno de sus pulmones estaba infectado. Las radiografías y los análisis confirmaron que tenía tuberculosis. Por la noche, al irse a dormir, mi amigo decía en voz baja: «Cada célula, nervio y tejido de mis pulmones es puro y perfecto. Todo mi cuerpo está siendo restaurado». Estas no fueron sus palabras exactas, pero representan la esencia de lo que afirmó. Al cabo de un mes se curó por completo. Las radiografías posteriores mostraron una curación perfecta. Como quería conocer su método, le pregunté por qué repetía las palabras antes de dormir. He aquí su respuesta. La acción cinética de la mente subconsciente continúa durante el sueño. Por lo tanto, mientras te dejas caer en el sueño, dale a la mente subconsciente algo bueno en qué trabajar. Fue una respuesta sabia. Al pensar en la armonía y la salud perfecta, mi amigo nunca mencionó el problema por su nombre. Te sugiero encarecidamente que dejes de hablar de tus dolencias o de darle un nombre. Lo único que ganas es miedo y más preocupaciones. Como el amigo previamente mencionado, conviértete en cirujano mental. Entonces tus problemas se acortarán como las ramas de un árbol viejo. Si estás constantemente nombrando tus dolores y síntomas, inhibes la acción cinética, lo que significa que desperdicias el poder curativo y la energía de tu mente subconsciente. Además, por la ley de tu propia mente, estos pensamientos toman forma y tus miedos aumentan. Por lo tanto, llena tu mente con las grandes verdades de la vida y camina hacia adelante. Cualquier método que te permita mudarte del miedo a la tranquilidad te ofrecerá la luz del amor. Resumen. 1. Averigua qué cosas te curan. Date cuenta de que las direcciones correctas sanarán tu mente y tu cuerpo. 2. Desarrolla un plan definido para pedirle cosas a tu mente. 3. Imagina el fin deseado y siéntelo. Al final, ese fin te permitirá obtener resultados definitivos. 4. Averigua en qué consiste la creencia. 5. Es ilógico creer en la enfermedad y en algo que te cause daño o perjuicios. En cambio, es mejor creer en la salud, la prosperidad, la paz, la abundancia y la guía divina. 6. Los grandes y nobles pensamientos en los que te detienes luego se convierten en grandes actos. 7. Aplica la terapia de oración a tu vida. Elige un plan, una idea o una imagen mental determinada. Únete mentalmente a esa idea, y a medida que permanezcas fiel a tu actitud, tu oración será contestada. 8. Recuerda siempre que, si de verdad deseas el poder de curar, puedes obtenerlo a través de la fe. Esto implica conocer el funcionamiento de tu consciente y subconsciente. La fe surge de la comprensión. 9. La fe ciega significa que una persona puede obtener resultados sin ninguna comprensión científica de los poderes y fuerzas implicados. 10. Aprende a orar por tus seres queridos. Aquieta tu mente y enfoca tus pensamientos en la salud, la vitalidad y la perfección, reconociendo que esos pensamientos se manifestarán a través de la mente subjetiva.